Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, a la clase sobre el Evangelio según Mateo. Es un gusto darles la bienvenida al curso y quisiera dedicar este pequeño vídeo de orientación a un poco de visión global para nuestra clase. Yo soy Tomás, el profesor de la clase. Yo creo que la mayoría de nosotros ya nos conocemos y hemos trabajado juntos en alguna clase anterior. Para los pocos con los que no he tenido el placer todavía de estudiar juntos, pues encantado de conocerlos de esta manera. Y como digo, quisiera hablar en este vídeo de orientación sobre una visión así global de nuestra clase, sobre todo tres énfasis que van a caracterizar el estudio del Evangelio de Mateo que nosotros vamos a realizar. El primer énfasis es el contexto bíblico de este Evangelio de Mateo. Sobre todo el contexto bíblico entendido como la historia del pueblo de Israel, la cual se presenta en la Biblia como la clave para la historia de toda la creación. Muchas veces el estudio de los libros del Nuevo Testamento, una gran parte de la teología cristiana, diría también, pues casi no tiene en cuenta la historia concreta de un pueblo de esclavos liberado por su Dios, que constituye la tierra de la cual crece el Evangelio del Nuevo Testamento, y sobre todo el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según Mateo, cuyas palabras iniciales son el libro del Génesis de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. A partir del primer momento, esta narración sobre Jesús se sitúa dentro de ese gran drama del pueblo de Israel, según estos grandes nombres de promesa, Abraham y David. Es sumamente importante, me parece, que nosotros empecemos a recuperar la historia de este pueblo israelita como el contexto viviente en el cual el Evangelio tiene su significado. Jesús, según el testimonio del Nuevo Testamento y de Mateo en concreto, es el Mesías, y sin el pueblo de Israel histórico, este término Mesías no tiene ni significado. Y por supuesto, para muchos de nosotros hemos llegado a conocer a Jesús como el Cristo, como si Cristo fuese su apellido. Pero Cristo o Mesías identifica a Jesús según su papel en esta gran historia de su pueblo. Y el poder de esta vida, el alcance de esta vida, la promesa de esta vida, dependen precisamente de ese drama. Entonces, uno de los temas de énfasis en esta clase va a ser esa recuperación del drama del pueblo de Israel, según el cual yo creo que Jesús se puede entender de una forma mucho más llamativa, mucho más socialmente poderosa, porque no se puede entender al Mesías independientemente de lo que hace para su pueblo y lo que hace por su pueblo. Entonces nosotros vamos a obligarnos a enraizar nuestra interpretación de Mateo en la medida posible en esta historia bíblica, para entender
cómo esa historia bíblica del pueblo de Jesús da forma a quién es Jesús. Y como resultado, cómo da forma eso a nuestra comprensión, nuestro conocimiento de Jesús como nuestro Salvador, pero como el Rey, como el que vino a gobernar a su pueblo, pero de una forma sorprendente, una forma escandalosa, habría que decir. Y todo esto muchas veces se pierde de vista si interpretamos cualquier libro del Nuevo Testamento, pero Mateo en concreto, sin ese contexto bíblico. Entonces, ya a partir de la primera semana van a ver que les he puesto bastante lectura, tipo fundamento para nuestro estudio, lectura del Antiguo Testamento, que pretende proporcionar algo de ese drama, ese marco de referencia de pueblo según el cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestro estudio de Mateo. Espero que esa forma de contextualizar la narración de Mateo arroje mucha luz sobre esta cuestión central de quién es Jesús. No podemos contestar esa pregunta bien, ¿quién es Jesús?, si no situamos a su vida dentro del contexto de su pueblo. Una persona que murió al final de la narración como el rey de su pueblo, el rey de los judíos. Y tenemos que preguntarnos qué aporta esa historia de pueblo a el quién es Jesús. Segundo tema, muy relacionado a este primer tema, y es mi deseo de recuperar en la medida posible en esta clase, aunque es breve, la forma literaria de este libro. Este libro se llama Evangelio y su forma, aunque muchas veces no la hemos tomado muy en cuenta a la hora de interpretarlo, es narración. Es una forma literaria narrativa. Muchas veces en nuestros hábitos de interpretación, incluso en nuestra utilización de Mateo en la vida de la Iglesia, acudimos al texto con ciertas preguntas, ciertos temas de debate quizás, y no nos damos cuenta que el efecto de ese planteamiento muchas veces de Mateo es la fragmentación del texto, estudiarlo como si fuese pues una serie de pedazos para contestar las preguntas que nosotros llevamos al texto. Y eso es natural hasta cierto punto, pero queremos en esta clase estudiar la forma en que se nos presenta este testimonio sobre Jesús. Y es una forma narrativa. Eso quiere decir que tiene un desarrollo interno, hay un principio, hay una especie de auge del drama de la historia, un aumento en la tensión, hay desarrollo de ciertos personajes, hay toda una serie de conflictos que se despliegan a lo largo de la narración, y en el fondo nosotros no podemos llegar a entender quién es el personaje principal de esta historia si no tomamos en cuenta la forma en que esa persona se nos presenta, en esta forma narrativa. Cualquier pasaje que nosotros podamos estudiar en el Evangelio se tiene que entender como una escena en este drama que se desarrolla progresivamente del principio al final. Y una de las tareas de cualquier interpretación de un pasaje en Mateo es situar ese pasaje en esa evolución dramática del Evangelio entero.
Así que me van a escuchar decir muchas veces que nosotros tenemos que tomar en cuenta el momento en el que nos encontramos en el arco de la narración y preguntarnos qué quiere decir el pasaje, qué quiere decir cierta enseñanza de Jesús, cierto encuentro entre Jesús y una persona enferma, encuentro entre Jesús y algunas autoridades, qué quiere decir en función de dónde ocurre en la narración. Así que ese es el segundo tema de énfasis en la clase, la recuperación de la forma narrativa de Mateo y buscar una interpretación de Mateo que es consecuente con esa forma, en lugar de estudiar Mateo como si fuera una colección más o menos azarosa de fragmentos que, yo que sé, puedan nutrir diferentes cuestiones teológicas o prácticas que tenemos, pero que igual haya perdido de vista la forma concreta en que estas palabras nos llegan. Para ponerles una comparación, no tomar en cuenta la forma narrativa de Mateo sería como ver una película y saltarnos al minuto 23 y luego apagar el televisor o salir del cine y luego volver al momento 72 y así ver otra escena sin tomar en cuenta cómo esos momentos que estamos viendo tienen su significado precisamente en función de su situación en la evolución del drama narrativo. Tercer tema de énfasis es la índole viviente de este evangelio. Está claro que el evangelio nos narra una serie de acontecimientos que tuvieron lugar hace mucho tiempo y a veces eso nos lleva a realizar una interpretación que está como medio encerrada en el pasado. Evidentemente nosotros queremos tomar en serio el contexto histórico concreto de Jesús, lo que estaba ocurriendo en su tierra en aquel momento. Sin embargo, nuestra interpretación no se trata únicamente de reconstruir un pasado perdido. Se trata de estudiar una historia que no ha muerto, que ha seguido viva a lo largo ya de muchos años a través de una comunidad de transmisión que se llama Iglesia. Eso quiere decir que estamos leyendo sobre una vida todavía presente. Y nuestra interpretación de Mateo tiene que tomar en cuenta este carácter viviente de la historia. Estamos no solo preguntándonos qué pasó, sino estamos preguntándonos quién es Dios a la luz de esta narración. Evidentemente estamos preguntándonos una y otra vez quién es Jesús a la luz de esta narración. ¿Qué quiere decir ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es el llamado de la iglesia de los discípulos de Jesús? En fin, estas son cuestiones actuales que el Evangelio pretende abordar, no solo como opiniones de personas que escribieron o esta narración o estaban presentes durante la vida de Jesús, sino cuestiones que también nos corresponden a nosotros. Entonces, nosotros vamos a estudiar Mateo como una obra viviente, una palabra viviente que pretende llamarnos a cierta forma de vivir juntos, cierta forma de compartir la vida y de dar testimonio en nuestra forma de vivir de cómo es el Dios revelado en Jesús. Soy impaciente para empezar la clase con ustedes, las conversaciones. Bienvenidos una vez más.